Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Después de la clasificación al sprint que vimos ayer y que nos dejó bastantes dudas, os vamos a explicar con datos y con las declaraciones de los propios pilotos por qué ha habido estos errores que hubo en la clasificación que vimos ayer, porque hubo bastantes errores de los pilotos. Aún así ya os digo que no es justificación porque las condiciones de la pista estaban igual para todos, pero por supuesto hay que contaros qué es lo que ha ocurrido y también qué es lo que esperan para esta carrera al sprint, que va a ser lo primero que viviremos en el día de hoy. Después tendremos la clasificación para el domingo. Todos los temas que vamos a comentaros van a estar detallados en la descripción de este vídeo y vamos a comenzar por las vueltas ideales, porque claro, hemos visto una clasificación al sprint con muchos errores. Entonces, ¿cómo habría quedado el orden de la parrilla si mezclamos los mejores sectores de todos los pilotos? Y ya os habíamos comentado que Lando Norris habría logrado hacer la pole, pero es que no es el único cambio que habríamos podido llegar a ver. En cuanto a este es el orden de que habríamos tenido para esta clasificación, de ser si hubieran juntado los mejores sectores con ese Lando Norris en pole position. La vuelta de Norris es exactamente la vuelta que hizo en ese Q2. No logró mejorar ni un solo sector con los neumáticos blandos. En el caso de Verstappen sí que hay que mezclar tanto ese Q2 como ese Q3 porque hay algún sector que logra mejorarlo. Luego tenemos a Checo, que se pone tercero. Leclerc es el único piloto que mantiene exactamente su vuelta en ese Q3. Esa fue la vuelta ideal. Checo vemos que consigue mejorarlo, como hemos dicho. Piastri, Sainz, Alonso consigue ganar posiciones. Ricciardo, Hülkenberg, Ocon aparece décimo. Stroll, Russell, Magnussen, Hamilton, Tsunoda. Y luego hay un salto muy grande que es el lógico por ese Q2. Os vamos a poner esta, que es de Albert Fábrega, y me ha gustado bastante porque aquí podemos ver también exactamente el margen y lo que se van dejando por sectores. Bueno, Norris ligera mejora, pero no es el de SQ3, un poco el primer sector. No es el de SQ3 porque es que, como digo, el de blando es aún peor. Luego en los siguientes sectores también pierde bastante tiempo. Llega a perder casi un segundo, eso es lo que pone aquí en margen, casi un segundo en SQ3 con relación a su mejor vuelta teórica. Verstappen, que con el medio había hecho mejor segundo y tercer sector, y son 21 milésimas lo que había perdido en SQ3. No es demasiado, pero claro, con el blando esperas que de por sí es que no solo no pierdas, sino que ganes, y ni siquiera. Checo habría perdido una décima. Leclerc, como vemos, la marca exactamente la mejor vuelta posible. Vemos a Piastri que pierde 3 décimas, Sainz 2, Alonso pierde 4, no es la mejor vuelta posible con esos blandos, os explicaremos por qué. Ricciardo está bastante cerca, empeora incluso con blandos, aunque bueno, por lo menos se mantiene bastante y eso le da para acabar en cuarto lugar. Hülkenberg, Ocon, que me sigue sorprendiendo mucho, habría estado entre los 10 primeros con las vueltas teóricas. Stroll, Russell, Magnussen, lo que os hemos comentado, pero que aquí vemos un poco esa diferencia. Así que del 16º para abajo, la verdad que la diferencia es bastante menor, pero estamos buscando entonces sería el hecho de cuál habría sido su mejor sector de los que han llegado a marcar. También os dejo este porque este gráfico me ha gustado bastante, que nos incluye los neumáticos aquí a la izquierda, y fijaros que únicamente Verstappen, Leclerc, Ricciardo y Sainz, su vuelta es mejor con los blandos. La del resto, que entran también los que entran a SQ3, es todos su mejor vuelta con el neumático medio, así que por eso también os hemos traído este gráfico. La verdad que hemos visto una caótica clasificación que, bueno, pues por esto se explica. Ahora irán explicando también los pilotos por qué ellos cometieron errores, pero desde luego hay algo que también tenemos que tener en cuenta, y es que, a mi parecer, las configuraciones de los coches en general no han estado del todo bien, han fallado bastante, y seguramente veremos algunos cambios en las configuraciones en la siguiente clasificación. Recordemos que hoy empezamos con la carrera al sprint, luego clasificación que decide el orden de salida del domingo de mañana, y en esa clasificación se puede cambiar la configuración. Yo creo que ahí vamos a ver grandes cambios, porque es que algo que te demuestra que realmente no hay nadie que haya llegado a optimizar del todo el paquete es este gráfico que nos ha compartido también
Albert Fábrega de los microsectores, y realmente fijaros la gran cantidad de pilotos, casi hay un piloto por microsector que ha sido el más rápido. Aparece Verstappen, aparece Checo, aparece Sainz, aparece Leclerc. Verstappen sí que se repite en 3 microsectores, que es en la curva 1, en esta curva larga del final del primer sector y en esta primera frenada fuerte después de la larga zona de DRS, pero son los únicos en los que aparece Verstappen. Aparece también, por ejemplo, aquí los Mercedes al final de la recta de atrás. Vemos, por ejemplo, que está Norris, que está Piastri, que están los dos Haas, llegan a aparecer aquí. Lo que quiero decir es que vemos que no hay ningún piloto que destaque en demasiados puntos a lo largo del circuito, y esto te demuestra que no hay ningún piloto que haya llegado a optimizar todavía del todo el paquete. Así que vamos a explicaros con las declaraciones de los pilotos qué es lo que ellos han dicho y por qué ellos han cometido errores. Aunque antes de poneros las primeras declaraciones os queremos contar, si ves la onboard de Fernando Alonso, y os vamos a explicar por qué le ocurre esto, no la puedo poner aquí, me encantaría poneros la vuelta de Q3, pero no la puedo poner, pero está en redes sociales, os recomiendo que la busquéis, os lo dejo en comentarios, la vuelta de Fernando Alonso en Q3, y se aprecia bastante subviraje y poco agarre delantero, que es algo extraño también por el hecho de lo bien que este monoplaza sobre todo se comporta con bajo combustible y en clasificación, básicamente. Es algo extraño, a mí no me da el parecer del hecho de quizá han configurado el coche pensándolo para carrera, no creo que sea ese el caso, sino sobre todo que para empezar el coche no estaría del todo bien configurado. Ahora os explico algo que también creo que le ha perjudicado, pero bueno, que especialmente ese es el problema que tuvo sobre todo un Fernando Alonso, que clasificó por detrás de su compañero de equipo. Yo ya os dije ayer que para mí el problema no es que quedes por detrás de Stroll, que oye, es que Alonso nos tiene mal acostumbrados, Alonso destroza constantemente a Stroll, pero Stroll sobre todo en clasificación hay ocasiones en las que destaca bastante y puede hacer buenas clasificaciones. Recordemos Turquía 2020, que es el ejemplo que siempre os pongo hablando sobre Stroll, que hace la pole por encima de toda la parrilla, por encima también de su compañero de equipo que era Checo Pérez en aquella ocasión. Es buen clasificador, ese no es el problema, sino que el problema es que Stroll lo hizo con neumáticos usados. O quizá también eso ha ayudado al Lance Stroll. Pues aquí también está el hecho de qué es lo que le ha pasado a Fernando Alonso. Ahora ya va a explicar él con sus palabras qué es lo que le ha pasado, por qué ha tenido este resultado finalmente, pero aquí habla sobre todo Alonso de que ha sido bastante difícil encontrar el agarre con los neumáticos blandos, cambiar el blando al medio después de solo haber hecho un intento con los medios en SQ1, SQ2 y luego un único intento con el blando en SQ3 no ha sido positivo, pero yo aquí os añado, todo el mundo ha tenido ese problema porque hay que conservar lo máximo posible los neumáticos. Por cierto, añado yo aquí que den más neumáticos en la sprint porque es que no tiene sentido lo que vimos ayer de que los pilotos fuesen a hacer un único intento. Hasta en ese Q1 los pilotos que cayeron eliminados no pusieron otro compuesto para tratar de entrar a ese Q2 porque preferías caer y no perder un neumático medio, poderlo usar más adelante. Que den más neumáticos en este formato al sprint, si quieren que de verdad tengamos espectáculo, tienen que dar más neumáticos. Pero bueno, que al final no es excusa porque era el problema que tenían todos, tenías que conservar esos neumáticos y Alonso queda octavo. Mi opinión al respecto: creo que ha pagado muy caro, por lo menos en esta quali el sprint, esperemos que no le ocurra en la siguiente clasificación, pero ha pagado muy claro ir de sobrado y en los libres 1 no haber puesto el neumático blando, que solo puso el neumático duro. Pedro de la Rosa explicó que si todo iba bien, esa era la estrategia que iban a hacer, pero claro, el hecho de no tener ni siquiera feeling con ese neumático blando ha hecho que en esa vuelta de instalación para el neumático blando, esa vuelta de preparación, no fuese buena porque no sabías cómo sacar el máximo rendimiento de ese blando y luego tener el resultado que se ha tenido. It was difficult for sure to read the grip on track and yeah, as you said, changing the tire compound from the medium to the soft at the end. It was difficult, but same for everybody. I think we put both cars in Q3, which was the target, and let's see tomorrow. En cuanto a sus expectativas para esta carrera al sprint, Alonso ha aprovechado para lanzar otro dardo a la FIA, ya los lanzó bastante el fin de semana pasado en China y ha hablado de que realmente espera una carrera al sprint bastante aburrida, un sábado bastante aburrido en el que no haya adelantamientos y se mantengan en un tren del DRS. No solo por mantenerse en el tren del DRS, sino que ya avisa de cómo va a atacar si me vais a sancionar.
es lo que ha estado diciendo, porque además recordemos que este fin de semana había apelado a Aston Martin la sanción que recibió el pasado fin de semana y ha finalmente acabado por ser rechazada. Entonces, claro, salió a decir que cómo va a atacar, cómo va a tratar de dar el espectáculo y de tratar de conseguir mejorar su posición de salida si al final va a recibir una sanción. Not really, obviously. We didn't do any long run in FP1. Anyway, the sprint race means nothing, especially because we cannot fight or anything like that. We receive penalties for whatever we do, so it's just tomorrow is a day for fun, but not for us, not very interesting. Por su parte, ya hemos visto que Lando Norris tenía la pole. Lando Norris habría hecho la pole si cogemos los ritmos de SQ2 o mezclándolo con los de SQ3, quiero decir, Lando Norris hizo la vuelta más rápida, no se lleva la pole y encima acaba finalizando en 9ª posición. ¿Por qué su vuelta en SQ3 fue peor? Aparte de, como digo, las vueltas de instalación todas han sido malas porque muchos pilotos no sabían exactamente, aunque Alonso era extremo porque no había probado el neumático blando, en general los pilotos no supieron sacar ese máximo rendimiento y al final con un único intento te la jugabas a, como no cometas, si cometes un error, has perdido la vuelta. En el caso de Norris, especialmente lo que dice es que el problema estuvo en que sobrecondució, trató de sobreconducir bastante, ya de por sí cometiendo un error en la primera curva. En la primera curva pierde muchísimo tiempo y en el primer sector pierde prácticamente las 8 décimas de diferencia que pierde frente a Max Verstappen y ya ahí pues luego fue incapaz de recuperarlo porque en el segundo y en el tercero se mantiene exactamente igual, así que ahí estuvo el punto de por qué Norris perdió tanto tiempo. I just pushed too hard, simple as that. So no car was feeling very good. Yeah, just silly to be honest. So a couple of mistakes in turn 1 and just big spiral from there. So yep, a shame because the team has done a good job. The upgrades are working, so I'm happy with everything. Just not with one thing. Y bueno, no todo es negativo, hay algún piloto que por supuesto ha tenido que salir beneficiado, porque os lo estoy diciendo, al final las condiciones son iguales para todos tenían un único intento, todos iban un poco a ciegas en el hecho de preparar la vuelta y un piloto que salió bastante beneficiado es Daniel Ricciardo, que ya sabemos que finalizó en 4ª posición en una vuelta que tampoco fue óptima, pero Ricciardo consiguió juntarlo mejor que los rivales para acabar 4º. Habla de que ha hablado con muchos pilotos, incluido Verstappen, y todos estaban sorprendidos de que el blando no ha dado el rendimiento que se esperaba, no ha dado la mejora con respecto al medio que todo el mundo esperaba, ni el agarre que estaban esperando, pero al final esas condiciones eran iguales para todos y Ricciardo consiguió juntar la vuelta para acabar saliendo hoy, en esta 4ª posición. I think all of us are kind of, even I was speaking to Max just now, he said he was quite surprised to be P1 with his lap, and I was saying with mine I was surprised to be P4 because yeah, the soft I expected a bit more from it, but it didn't really give that much more than the medium. So yeah, I think we were expecting everyone to go a lot quicker, and they didn't. So happy with the second row. It's awesome. Touched the wall both laps as well. So I think I told the team I was definitely trying to get everything out of it. I don't know if that made me quicker or not, but we were going for it, and I had some good comfort in the car. Que ha habido mucha gente, sobre todo a Ricciardo, diciéndole no, es que sale 4º porque el resto han cometido errores, sí, pero que las condiciones eran iguales para todos, entonces lo de Ricciardo tiene también bastante mérito. Un piloto que cometió error fue Carlos Sainz, quien ya empieza a hablar, ya empieza a dejar a caer que en su caso va a haber cambio de configuración después de la sprint. Algo que se ha hablado bastante poco, por cierto, me ha sorprendido, pero Carlos lo ha dejado caer, por supuesto, hablando acerca de que el rendimiento entre libres y clasificación ha sido bastante dispar, no ha tenido nada que ver, se sentía bien en libres, no ha sido así en la clasificación, le costaba mucho juntar los sectores, es lo que llega a explicar, y en la única vuelta en las que casi lo estaba juntando era la de SQ3, pero cometió un error casi a final de vuelta. En la última frenada, eso le hizo perder alrededor de 3 décimas. Si hubiera conseguido tener esas 3 décimas, habría peleado por conseguirle la posición a Leclerc, no a Verstappen, pero sí ahí habría llegado a estar con su compañero de equipo, pero no ha podido ser. Yeah, we had a strange change of behavior from the car from FP1 to SQ. We were struggling quite a lot with the grip. Just struggling to put laps together and sectors together. So yes, something that we need to look into because definitely I struggled through the whole quali. When we put the soft, I was on a bit of a good lap there, but I still made another mistake in 17 and
and lost the lap. So yeah, not happy obviously, but still we can turn it around tomorrow and for quali. Un Charles Leclerc que, por cierto, desde aquí, chapó, me quito el sombrero porque impresionante lo que hizo. Leclerc, ya lo decía ayer en el vídeo resumen, Leclerc que no probó en libres porque no estuvo, porque es que provocó una bandera roja y no pudo volver a salir a pista, a ciegas, con esas mismas condiciones que todo el mundo estaba acostándole. Él ha hecho segundo a una décima de Max Verstappen, siendo sí que su vuelta en ese Q3 fue la mejor posible, pero seguramente sin poder exprimir al máximo porque no tendrá la configuración correcta. La configuración que habrá escogido es la de su compañero de equipo, quien ya empieza incluso a hablar acerca de ese cambio de configuración, y a él le ha servido para ponerse en segundo lugar. Qualifying has been the weak point for 2 races in a row. At one point, China was a little bit better, but we didn't have the car to actually show that. And on such a difficult weekend, because obviously I did 1 lap in FP1, so I had to go in quali and go straight away flat out. We are allowed to only use 1 set of tires in SQ1, so it was very, very tricky. But straight away I felt the feeling, and the hard work that I've done earlier in the season to try and put the tires in the right window have paid off. So I'm happy because there are so many talks now, and you are as good as your last race in this sport. And obviously when you have 2 races in a row where you are bad in qualifying, which I haven't done a great job, people start to talk. So it's good to stop that. But now obviously need to work in the consistency and try to stay at that level and put those tires consistently in the right window as I've done in the past. Mi opinión es que, al igual que por ejemplo a Fernando le ha podido perjudicar no poner el blando, en el caso de Leclerc, puestos a que iba a ciegas a todo, no ha sufrido tanto con el blando porque no tenía ni una sola expectativa. Alonso quizá iba confiado de que el blando, vale, me va a mejorarnos tanto, pero como Leclerc no sabía ni cómo iba el medio, pues al final eso le ha venido también incluso bien. Un piloto que ha minimizado daños, según ha explicado, es Sergio Pérez, quien tampoco se ha sentido cómodo. No hubo la progresión, comenta, de SQ2 a SQ3 que esperaban, la progresión de la pista, que eso también es algo que ha ocurrido, y es que la mejoría de la pista se esperaba bastante alta en Miami, y de SQ1 a SQ2 mejoró bastante, pero de SQ2 a SQ3 apenas mejoró, y eso quizá trastocó un poco los planes, un poco las sensaciones de los pilotos. En el caso de Checo minimiza daños porque sí que es verdad que está bastante bien. Si dices que no te has sentido cómodo, no ha sido la mejor vuelta y por lo menos eres tercero a 2 décimas de tu compañero de equipo, pues bueno, por lo menos minimiza daños y habla ya de la carrera al sprint. Yeah, I think given that it's only a single shot on that soft tire, it's down to a bit of luck on what it's gonna do the car in the soft. There is no progression. I think we got caught out with it a little bit, and yeah, unfortunately that wasn't ideal. So we got some work to do there. Hopefully tomorrow we can sort it out, and yeah, the most important is, you know, in these days to get the points, maximum points tomorrow in the sprint, and then focus for the race. Y las últimas declaraciones que os queremos traer de este vídeo son las de Lewis Hamilton, y es que si hay un equipo que desde luego ha tenido problemas ha sido Mercedes, porque ni uno de sus 2 pilotos fue capaz de pasar a ese Q3. Por cierto, Hamilton otra vez por detrás de George Russell, pero los dos cayendo en un 10º y 12º lugar. No llegaron ni siquiera a poner esos blandos que tanto quebradero de cabeza han dado. Y una pregunta que me parece muy interesante que le han hecho a Hamilton es si quizás habían empezado este fin de semana el sprint haciendo experimentos, ya que recordemos que este fin de semana traían actualizaciones y durante los 3 fines de semana anteriores habían dicho que los iban a hacer experimentos para tratar de entender lo mejor posible el rendimiento. Entonces, oye, quizá han hecho experimentos en libres, sprint, y luego ya para la carrera tratan de conseguir poner lo mejor posible. Lo que ha dicho Hamilton es que no, este es el ritmo del coche. The car felt really good in P1, and then P2, I mean, it didn't feel terrible. It's just we're 7/10 off. I mean, that's just, I think, the pace of our car, I think. Comentaros también que Valtteri Bottas ha recibido una sanción de 3 puestos en parrilla. Esto es porque en ese Q1 pues bloqueó el paso de Oscar Piastri de manera bastante clara y al final acabó repercutiendo en una sanción de 3 puestos. Una sanción que Bottas no se merece porque esto nunca es culpa del piloto, sino es culpa del ingeniero de pista que les tiene que avisar. Ingeniero de pista que, por cierto, a Bottas se lo han cambiado para este fin de semana, pero que por supuesto, aunque él no se la merezca, quien tiene que pagarlo es el piloto. Eso le
Dejas clasificó 18º, por lo que saldrá finalmente simplemente en último lugar. Este es el orden de salida que vamos a tener para esta carrera al sprint. Falta por actualizar Bottas, que estaría 20º, Albon 19º y Sargent en 18º lugar. Realmente al final solo pierde 2 puestos, pero es que no hay posibilidad de perder más. Max Verstappen en primer lugar, Leclerc segundo, Checo tercero, Daniel Ricciardo cuarto, quinto Sainz, sexto Piastri, séptimo Stroll, octavo Alonso, noveno Norris y décimo Hülkenberg. El resto, como lo estáis viendo, es importante salir en el lado bueno, que es el lado izquierdo, es el lado de la trazada, es el lado que más agarre hay, es decir, los pares, pero esto siempre ocurre, por supuesto, en todos los circuitos. Los pares tienen un peor puesto de salida. Ahora bien, también es verdad que la curva 1 es de derechas, entonces si consigues no tener una salida mala, puedes extenderte un poco en tu frenada y poder trazar esa siguiente curva por el interior y acabar saliendo con ventaja, así que veremos cómo acaban saliendo en esta carrera. Lo único a comentaros también, y ya finalizamos con este vídeo, son las posibilidades de estrategia, y os vamos a enseñar los neumáticos disponibles, porque estos son los neumáticos disponibles que tienen los pilotos, pero debemos recordar que todavía nos queda una carrera larga. Entonces esto hace bastante interesante ver qué estrategia es posible que utilicen los pilotos para esta carrera al sprint. Y yo creo que vamos a ver muchos pilotos utilizar el neumático blando, que tampoco es ideal porque lo quieres para la siguiente clasificación, pero es que no queda otra. En el caso de Verstappen vemos que tiene 2 duros sin usar, pero solo un medio, los 2 Red Bull les ocurre. Si bien es cierto que en Verstappen un medio usado es el de SQ2, que no apretó y encima solo hizo un intento, mientras que el resto estaban haciendo 2, entonces solo tiene 3 vueltas. Ese medio quizá lo puede utilizar para esta clasificación, para esta carrera al sprint, y así conserva tanto los 2 duros, el medio estos para la carrera y todavía los 4 blandos para la siguiente clasificación. Checo sí que no tiene ese medio de solo 3 vueltas usado, todos solo tienen 6, entonces quizá tendría que usar o un blando o un neumático algo más usado. La verdad que va a estar interesante. En el caso de los Aston Martin, vemos que no tienen duros nuevos, han utilizado uno que han tenido que devolver durante los libres, pero este duro usado es de una única vuelta. Esta estrategia que utiliza Aston Martin, que es para quitarles la capa superficial, algo que Pirelli insiste en que no ayuda en nada, pero Aston Martin sigue haciéndolo, y lo mismo les pasa con los medios, y es que tienen uno completamente nuevo, que este va para mañana, para el domingo, pero luego en cuanto a los medios hay uno que solo tiene una capa superficial, entonces también ese podrían llegar a estar utilizándolo, y luego tienen un blando de más porque no lo usaron. En el caso de Alonso no lo usó en libres, en el caso de Stroll no lo ha usado en la clasificación al sprint, entonces aquí Aston Martin también tiene bastantes opciones de estrategia. El resto van limitados. Los Ferrari, que solo tienen un duro que es para mañana y 2 medios nuevos, que uno será para mañana, uno lo pueden utilizar hoy seguramente, porque el blando al final, Leclerc sí que tiene un blando más, que es el de los libres que no ha utilizado, pero Sainz no, y Sainz va ya justo para la clasificación que tendremos hoy. Lo mismo ocurre con los McLaren, que tienen un duro que este es para mañana, 2 medios que hoy podrían tratar de utilizar uno. También estamos suponiendo que la carrera del domingo será una única parada, porque como sea 2, quizás estos 2 medios los necesitas para mañana. Entonces, bueno, es algo bastante interesante. Yo creo que vamos a poder llegar a ver bastantes blandos, y si vemos blandos, esto va a hacer que sea interesante esta carrera de sprint en cuanto a estrategia, porque las primeras vueltas será positivo, pero luego empezarán a sufrir bastante, así que veremos qué es lo que ocurre. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando. Déjame en los comentarios quién crees que va a ganar esta carrera al sprint. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Deja tu me gusta y suscríbete si te ha gustado, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.